Bueno, tengo que explicar por qué está la situación como está, por qué está este micrófono, por qué ha pasado todo. Tuvimos un problema de audio gravísimo que nos ha demostrado que los dos sistemas que teníamos, la tarjeta de sonido y la mezcladora, se han averiado, se han echado a perder. Tengo una grabación el lunes con una entrevista para ustedes que también nos está causando problemas. Obviamente no tenemos el sonido que querríamos, y bueno, eché mano del anterior micrófono que teníamos y un sistema un tanto rudimentario para poder seguir adelante, porque tenía el compromiso de comentar las cosas que comenté en el streaming del pasado jueves que no consiguieron escuchar simplemente porque el sonido había decidido morir en ese momento. Bueno, entonces el primer tema es el de la psicología y concretamente del video que hicimos sobre Freud y el fraude psicoanalítico. Hay muchísima gente absolutamente enfurecida conmigo, quieren mi cabeza en un platito. Por supuesto, soy lo peor del mundo. y todo esto pues es gente que asume el tema del psicoanálisis, en este caso, como una religión, como una cuestión de fe, como una cuestión de dignidad, ¿no? Si tú atacas al psicoanálisis, si no estás de acuerdo con el psicoanálisis, si criticas el psicoanálisis, si recoges las críticas que científicos serios le han hecho al psicoanálisis, y no recogí todas ni de lejos, no dije nada de Bunge, no dije nada de Popper, pues entonces tú eres un malvado, o sobre todo, lo que más insistieron los psicoanalistas que nos hicieron favor de visitarnos para insultarme, que soy un ignorante, porque claro, debería yo haber estudiado algo de psicología para enterarme de la realidad. Problema es que yo eso fue lo que estudié. Yo estudié psicología, hice 2 años de la carrera, no los 4, no la terminé, pero sí hice lo suficiente para tener una idea de los estudios que se han hecho acerca del comportamiento y acerca de la vida interior que tenemos los seres humanos y que llamamos mente, aunque es enormemente difícil de estudiar precisamente porque es una vivencia subjetiva interna de cada uno de nosotros. Pero de esto era una oportunidad para hablar de la psicología y de mí, porque yo finalmente tuve 2 años muy intensos en el mundo de la psicología, en el mundo del estudio de la psicología, por lo siguiente: yo quería ser etólogo, yo quería dedicarme al estudio de la conducta en su estado natural, a diferencia del conductismo, que estudia el comportamiento en un laboratorio. Por eso incluso a los psicólogos conductistas experimentales se les solía llamar, obviamente con bastante mala leche, ratólogos, porque todo lo hacían con ratas en entornos de laboratorio. Yo con un amigo incluso diseñamos un experimento que hubiera sido genial llevar a cabo. La idea era seleccionar ratas que no aprendieran, es decir, sometías un montón de ratas a un condicionamiento operante. Las más bobas, las que más se tardaban en aprender, a esas las cruzabas. Y te ibas así varias generaciones hasta hacer ratas que no pudieran aprender, es decir, convertir la incapacidad de aprender en un valor de supervivencia, en una presión de supervivencia, en una presión evolutiva para generar una variedad de ratas incapaces de aprender. Con lo cual habríamos demostrado que el aprendizaje tiene bases biológicas, que era lo que siempre defendimos, que todo lo que construye el entorno lo construye sobre unas bases biológicas, mientras que no todos los conductistas, pero sí los conductistas radicales con los que a mí me tocó vivir, planteaban que no, que todo el comportamiento era generado por el entorno, por el medio ambiente. Ellos defendían la teoría de la tabula rasa, de la página en blanco. El ser humano, los animales, todos los seres vivos llegaban al mundo como una tabla en blanco, como una hoja en blanco, sobre la que la experiencia y los acontecimientos a su alrededor y el entorno escribirían los rasgos de su personalidad, de su conducta, de su comportamiento, de sus sentimientos, de sus emociones, etcétera. Esto evidentemente no es cierto, simple y sencillamente, así como los órganos y las características anatomofisiológicas de los seres vivos están condicionadas por la presión de la evolución,
los comportamientos también lo están. Usábamos un ejemplo muy curioso, ¿no? El de las cosas que nos dan asco o que nos repugnan en su sabor y en su olor de nacimiento. Bueno, ¿por qué? Pues nuestros ancestros, y probablemente ancestros lejanísimos, no me refiero a primates o homínidos, pues nuestros ancestros lejanísimos, pues los que comieron cosas que sabían así se murieron porque resulta que eran venenosas. Entonces, a lo largo de los siglos, a lo largo de los milenios, quizás a lo largo de millones de años, resultó que el rechazar y sentir asco ante ese tipo de alimentos, pues era una ventaja evolutiva. Y entonces nos dan asco de nacimiento. Bueno, yo tenía muchas ganas de estudiar etología y fui a dar a una escuela de psicología de la UNAM, la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Iztacala, en el primer año que se abrió, donde no había ni autobuses para ir, era una hazaña llegar a clase. Y me encontré con que estaba yo rodeado de conductistas radicales y yo lo que quería era estudiar etología. Es como querer estudiar fútbol e ir a la universidad del antifútbol o algo así, o querer estudiar, no sé, socialdemocracia y acabar en una escuela dirigida por Hayek y donde el principal profesor es Milley, ¿no? O sea, no había compatibilidad. Tuve problemas abasto en el año que estuve yo rodeado de los ratólogos, año y medio estuve allí, creo. Sí, no llegué a los 2. Sí, no, estuve 2 años y luego me pasé a la UNAM, a psicología, a la Universidad Abierta, donde ya no terminé la carrera. Pero ¿qué pasaba? Que yo había estudiado y me había leído literalmente docenas de libros de etología. Libros sobre todo de 3 personajes a los que odiaban a los conductistas radicales de manera muy especial. Eran 3 científicos que habían sido galardonados en 1973, estamos hablando esto me pasó alrededor de 1976, 77. Muy fresquito, en el 73 les habían dado el primer y hasta ahora único premio Nobel dedicado al estudio de la conducta, a 3 investigadores. A Carl von Frisch, que fue el que descifró el baile de las abejas. Esto que ahora nos enseñan en todos lados, que las abejas cuando encuentran un macizo de flores donde pueden tener néctar, regresan y hacen un bailecito en la colmena y con ese le indican a sus compañeras, es una forma de comunicación, señalándole a sus compañeras en qué dirección y a qué distancia más o menos está el macizo de flores donde hay néctar. Luego Nico Tinbergen, que hizo importantes descubrimientos sobre peces y sobre gaviotas, especialmente sobre una especie de gaviotas que son las Larus argentatus, que desarrollan una mancha roja en la base del pico, en la parte delantera del pico, cuando están criando. Y los polluelos le pican a la manchita roja y entonces la gaviota padre regurgita comida. Y se descubrió que no importaba con qué le pegaras a la manchita roja, el padre regurgitaba comida. Y no importaba qué cosa tuviera una manchita roja, los polluelos la picaban. Es decir, era algo que se había desarrollado también evolutivamente. Y por último, Konrad Lorenz, que había descubierto el mecanismo de la impronta. Y es un mecanismo que se da en ciertos animales, sobre todo en ciertas aves, que no saben cómo es su mamá. Muchos animales saben al nacer quiénes son de su especie y quiénes no, pero los patos, los gansos y algunas otras aves no. Entonces lo que tienen es un mecanismo en que lo primero que ven moverse durante las primeras horas después de la eclosión del huevo, pues es lo que deciden que es su mamá. Y esto a mucha gente le parece divertidísimo. Ay, mi pato cree que soy su mamá. Pues sí, tu pato cree que es su mamá, pero es que no que se va a cruzar con patos, se va a querer cruzar con seres humanos porque cree que es un ser humano. Lo que identifica como su especie es a ti, que te vio cuando salió del huevito. Bueno, pues se enojaron conmigo muchísimo. Tenía una profesora de bases biológicas de la conducta a la que pillé mintiendo sobre la evolución del comportamiento y sobre los planteamientos de la etología. Y le pedí tiempo para hablar al día siguiente y la tonta me lo dio. Llegué con un altero así de libros y a decirle, no, mire, usted dijo esto sobre que no importaba la escala filogenética. No, mire usted, aquí Konrad Lorenz dice que la escala filogenética es lo fundamental. Y aquí el nombre de un investigador magnífico, Renoir Eibesfeld, informa que en realidad la etología se trata de esto. Vamos, que usted ha mentido en todo lo que nos dijo. Casi me hace un tribunal universitario esa mujer, la puse en ridículo además frente a sus alumnos. Pero ¿para qué mientes? Si mientes tienes el problema que puede llegar alguien y descubrirte. Y luego le tiré su trabajo de maestría a un profesor que había llegado en el segundo semestre, profesor colombiano, que había trabajado con el rey de los conductistas radicales,
que era en aquel entonces Rubén Ardila, ahora Mario Ardila. Uno de ellos era un colombiano que aquí cantaba y actuaba con Óscar Chávez en la Edad de Oro, creo que era Mario Ardila, y el conductista era Rubén Ardila, o al revés, no me acuerdo la verdad. Pero este había hecho un estudio sobre impronta precisamente, ponía un carril, hacían los patitos y tenían una especie de carril, que no podían ver fuera de su carrilito. Y entonces ponía un trenecito eléctrico del que colgaba un cubito de plástico blanco. Y entonces los patitos veían que se movía el cubito de plástico blanco y la idea era si se improntaban o no se improntaban. Obviamente se improntaban con el cubito y creían que su especie eran en realidad pequeños cubitos blancos de plástico, movidos por un trenecito eléctrico que llevaba el cubito. Y entonces el experimento era darles a la mitad de los patitos diazepam y a la mitad, no, diazepam es Valium, y ver si el Valium afectaba la impronta, afectaba la capacidad o la rapidez o la duración, sobre todo la rapidez y la intensidad del mecanismo de impronta o troquelado, que es de que lo primero que ven que se mueve es su mamá. Y me lo dio, bueno, llegó a trabajar en la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala, le contaron que yo sabía teología, me vino a dar su estudio, mira, es que yo me interesé por eso, que a los demás no les interesa. Oye, muchas gracias. Tenía yo 19 o 20 años, se los juro, no más, 21 quizás. Me lo dio y me acuerdo que le hice 2 anotaciones. El diazepam afecta a la audición, es decir, si el diazepam afecta a los umbrales o el interés que te produce la audición, porque pues, finalmente es un medicamento psicoactivo. Y 2, el trenecito hace ruido. Entonces fui al día siguiente y dije, oye, mira, tengo 2 preguntas, esta y esta. Me miró absolutamente horrorizado. Dije, es que efectivamente tu estudio no sirve, porque no sabemos si el diazepam afectó la audición de los patitos y entonces se distraían más o menos y por eso no se improntaron como los que no consumieron diazepam, porque hay una variable descontrolada, hay una variable que es el ruido del trenecito eléctrico que puede afectar y puede ser percibido por los patitos. El director de la escuela me quería pegar, me tuve que esconder, me acuerdo, atrás de una maestra panameña pequeñita, que le simpatizaba yo mucho afortunadamente, y me escondí yo atrás de ella, que es que todo, ¿por qué? Que yo, oye, mira, pues es que yo en el estudio lo leí, y yo, pues, control de variables lo aprendí desde muy pequeño, tuve profesores que sabían mucho de método experimental, y se enojó conmigo muchísimo. Entonces una de las razones por las que me pasé de la ENEP Iztacala a la UNAM, y luego pues, la dejé la carrera porque me dedicaba yo a la música y a la literatura y al periodismo. Y esa es más o menos la historia. O sea, era yo un bocachancla desde que era pequeño y nunca supe mantenerme callado y siempre dije, el rey va desnudo. Y eso pues sí, nunca me ha traído muy buenos momentos, por supuesto. Me ha traído el cariño y el acompañamiento de personas extraordinarias, pero al mismo tiempo pues me ha traído los malos ratos conducentes a este tipo de cuestiones. Así que bueno, pues tal es la historia de mía con la psicología, y efectivamente he estado interesado en la psicología toda mi vida, y he leído mucho sobre psicoanálisis y he leído mucho sobre otras cosas, y para estas cosas me documento lo mejor que puedo, porque trato de no ser deshonesto. Trato de presentar qué es lo que decía Freud. Pero ahora me dicen, no, el psicoanálisis ahora dice otra cosa. Muy bien, pero es que yo aquí estoy criticando exactamente lo que dijo Freud. Porque muchos se mantienen en lo que dijo Freud y no tienen esa evolución con la que algunos ahora nos quieren revender el psicoanálisis. Y no es tanto lo que yo sé, sino también es lo que yo investigo y lo que yo le pregunto a los expertos. Mucha gente tiene ese problema de pensar que, bueno, pero tú crees, sabes de todo. No, yo soy un modestísimo, humilde periodista que va y pregunta. Y voy a donde está la información. No es que yo la tenga porque nací con ella o porque la estudié todo en 75 carreras universitarias que no tengo. Fui a buscar la información donde está, fui a preguntarles a los expertos y te traigo esa información. Lo que pasa es que tú no te das cuenta y quieres matar al mensajero, que es lo único que soy yo. Así que pues esa es la historia. Y yo les recomiendo que vean el video de psicoanálisis. En todo caso, si tienen a alguien que esté sufriendo una terapia psicoanalítica, lo pueden ayudar diciéndole que deje eso a un lado, porque es muy costoso, muy prolongado,
y no tiene efectos que ameriten, independientemente de que está construida sobre bases totalmente delirantes, el costo y el tiempo dedicado al tratamiento psicoanalítico pues no vale la pena para lo que quieren lograr, que es resolver sus problemas de conducta, de percepción, de emociones, de inquietudes, de alteraciones en la conducta y en las emociones de las que quieren liberarse. Hay otras terapias que lo hacen mejor.